Esta mañana es el trabajo y la espiritualidad. ¿Qué tiene que ver el trabajo con la espiritualidad? Es una pregunta. ¿Puede ser espiritual independientemente del trabajo que se tenga? ¿O la espiritualidad depende del tipo de trabajo que se haga? En esta lección aprenderemos que la espiritualidad no depende del tipo de trabajo que se hace, sino de nuestro andar en la carne o en el espíritu. Recuerden lo que dice Gálatas. Gálatas dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Por qué? ¿Han estudiado ustedes las obras de la carne? ¿Cuáles son? Sí, pero deja que ellos me digan, Paco, tú ya sabes mucho. Ustedes díganme, ¿eh? ¿Tú nomás estudias? Sí, sí, hermano. Son 19 cosas: borracheras, adulterios, fornicaciones, brujerías, orgías, idolatrías, soberbia, fornicación. Esas son las obras de la carne. Son como 19. Pero ahora díganme, viene lo mejor, el fruto del espíritu. No, el fruto del espíritu. Sigan, sigan. Sí está bien, pero ¿algo más? Ahí les va. El fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 características del fruto del espíritu, y de las obras de la carne son como 19. Entonces, nosotros ya no somos carnales, no somos carnales. ¿Saben por qué? Porque las cosas de la carne ya no nos agradan. Ya no voy a andar en fornicación, ya no voy a andar en adulterio, ya no voy a andar robando, ya no voy a andar matando, ya no voy a andar haciendo brujerías. Todas esas cosas quedan atrás. Y ahora vamos a vivir en el fruto del Espíritu. En lo que el Espíritu, Dios, hermanos, Dios es tan precioso y tan bueno, porque tenemos un Padre bueno, que las mismas cosas que le regaló a su Hijo Jesucristo, nos las regala a nosotros. El fruto del Espíritu que era en Jesucristo, ahora está en nosotros. Dice el Evangelio de Juan 15:5, dice: yo soy la vid, el árbol, y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto, el fruto del Espíritu. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podrán hacer. ¿Sí? Ok. Ahora, aquí nos está diciendo la lección para empezar, que en nuestro caminar, ¿cómo es? ¿En la carne o en el Espíritu? Muchos piensan que si cambiaran de trabajo podrían ser más espirituales, pero la Escritura nos muestra soldados, eunucos y centuriones que vivían vidas santas en sus trabajos. Entonces, no depende del trabajo, sino de las decisiones que tomemos en la carne o en el espíritu. Fíjense cómo dice la lección: las decisiones que tomemos en la carne o en el espíritu. La mejor decisión que puedes tomar, ¿en qué es? ¿En la carne o en el espíritu? Correcto. Estamos todos en el mismo canal. Gloria a Dios. Las mejores decisiones son en el espíritu, porque de ahí viene la espiritualidad. Nosotros, cuando ya vivimos para Cristo, caminamos en un estado espiritual, ¿sí? Porque ya nuestra mentalidad no está en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque es muy importante dejar bien claro que nosotros ya entendemos lo que es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento en un hijo de Dios, no hay nada. Olvídense, no hay nada. Si no, tú no te has arrepentido de tu vida pasada, de haber enterrado al viejo hombre, de haber dejado atrás a tu vieja naturaleza,
y no te has arrepentido, estás engañándote a ti mismo o quieres engañar a otros. Si no hay arrepentimiento, al Señor no le sirves. Juan el Bautista vino adelante de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre lo mandó como avanzada. Juan el Bautista nos trajo el evangelio del arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesucristo cuando empezó su ministerio empezó igual. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, ¿qué busca Dios de nosotros? Amén. Dios busca de nosotros arrepentimiento para que podamos acercarnos a Él. Porque la santidad no es de que tengas una aureola aquí, hermano. La santidad es de que te apartes del mal, que dejes atrás todo lo que es de la carne, todos los defectos esos que vimos, que hemos platicado ahorita, dejarlos atrás. Pero no puedes nacer de nuevo si sigues viviendo en el viejo hombre. Por eso la decisión está en ti. ¿En qué quieres vivir? ¿En la carne o en el espíritu? Si andamos en el espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne, los resultados de nuestro trabajo serán diferentes de los que satisfacen los deseos de la carne y no andan en el espíritu. Claro, porque el espíritu nos enseña y nos trae cosas buenas de parte de Dios, nos trae la bendición, la provisión, el sustento, la sanación, el restaurarnos, viene del espíritu. ¿Y de la carne qué viene? La opulencia, la soberbia, la altivez, ¿verdad? Todas esas cosas vienen de la carne. Y nosotros, pues ya buscamos estar bien en el espíritu. ¿Cómo podemos descubrir si trabajamos en la carne o en el espíritu? ¿Quién alza la mano? ¿Cómo podemos descubrir si trabajamos en la carne o en el espíritu? Eso es vivir en el espíritu. Si tú haces las cosas como para Dios, es vivir en el espíritu. No hay más. ¿Alguien más? Sí, perdón. Por el Espíritu Santo, las obras de la gente. Amén. Exactamente. Así es, hermano. Si tú haces morir las obras de la carne al pecado, vivirás por el Espíritu. Y más que nada porque ahora ya tu bandera es Cristo. Ahora ya tu bandera es el Señor. El Señor está vivo. El que está aquí, aquí está el Señor. No está aquí, está aquí. Y de aquí sale todo lo bueno y lo malo. Y si tú tienes al Señor aquí, ten por seguro que siempre va a estar lo bueno. Dice Romanos 12:2, que no se conformen a este siglo, sino que se transformen por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a lo que estamos viviendo ahorita, hermano. Este mundo que estamos viviendo ahorita es una porquería. Perdón, pero es una porquería. Pues eso sí no lo sabemos, ¿verdad? Pero las señales que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24 habla de las señales antes del fin, todas están cumplidas. En segunda de Timoteo 3 también habla de las señales, todo está cumplido, hermanos. Y no podemos decir que no sean los últimos tiempos, porque la mano de Dios se ve. ¿Se recuerdan el ciclón que llegó a Acapulco hace 2 años? ¿Sí o no? ¿Y el año qué pasó? El Señor no está a gusto con la maldad. ¿Qué hay bien Acapulco? ¿Qué hay bien Guerrero? Amapola, sembraban amapola. De la amapola salen las drogas heroicas, sale la morfina, la heroína, la cocaína no, pero la morfina, la heroína sí, y aparte sus derivados, y aparte la prostitución, la pedofilia, el robo, la extorsión, todo eso había en Acapulco. ¿Y qué dice el Señor? ¡Pum! Cálmense. Y no entendieron, ahí les va otra vez. El Señor es así, dice la palabra de Dios en Gálatas 6, ¿verdad? 6, 7 y 8, que Dios no puede ser burlado.
Lo que el hombre siembra, eso va a levantar. Ok, entonces ya vimos que, ¿cómo podemos descubrir si trabajamos en la carne y en el espíritu? Amén. Y estando en el Señor. En lo que nos debemos ocupar. En las cosas del espíritu. Uno, en las cosas del espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente. Pero permitir que el espíritu les controle, ¿qué? La mente. ¿Saben por qué? Porque la mente pertenece al alma. La mente pertenece al alma. Y lo que está en juego en este mundo es el alma. El espíritu no, porque el espíritu es de Dios. Cuando tú te mueres, el Señor dice, este no está el fuego, es mío. El cuerpo otra vez se va a la tierra y vuelve a ser polvo. Lo que está en juego es el alma. ¿Por qué? Porque de aquí sale lo bueno, lo malo. Los buenos pensamientos, los malos pensamientos, las buenas ideas, las malas ideas, de aquí sale. Entonces es lo que está en juego. Lo que el Señor quiere es que tu mente se ocupe en su palabra. Este es el manual de vida, este es el mejor regalo que le puedes hacer a alguien o que te puedes hacer, porque esta es la palabra de Dios. Haz de cuenta que Dios te está hablando. Aquí te está hablando el Señor. ¿Tienes un problema? ¿Una circunstancia? ¿Una adversidad? Aquí está la respuesta. Métete con el Señor y el Señor te va a decir qué hacer. Eso es lo importante de nosotros, que ahora ya sabemos dónde encontrar la respuesta. ¿Dónde está lo que queremos saber? Y aquí dice que debemos de permitir que el Espíritu controle nuestra mente, porque eso nos va a dar una buena vida y nos va a llevar a la paz. Lleva a la vida y a la paz. 2. Sembrar para el Espíritu. ¿Cómo puedes sembrar para el Espíritu? Cultivando, sí, ¿cómo? ¿Cómo? Eso que leyendo primero para después. Leyendo la palabra de Dios, memorizándote versículos, ¿sí? Tratando de enseñar a otros, evangelizándolos, ¿sí? Estás sembrando para que el Espíritu en ti crezca. Cuando tú lees, la palabra de Dios te va revelando las cosas y te va llenando tu espíritu. Y cuando alguien habla alguna cosa, el espíritu que vive dentro de ti ya sabe dar una respuesta. Por eso es muy importante leer. Aunque no les guste leer, hermanos, lean. Es importante aprender a leer. Yo he conocido a mucha gente que no sabía y aprendieron y ahora están fascinados con la palabra de Dios. Es un requisito indispensable luchar por lo que es nuestro ideal, conocer más la persona de Jesucristo, pero para conocerla debemos de leer. Como decía un hermano, no coman crudo, lean, no todo lo que les digan lo crean y se lo coman, no, deben de leer, así van a decir, ese hermano me estaba diciendo mentiras, o ese hermano me estaba diciendo la verdad, por eso lean, ¿sale? No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Si siembras malo, ¿qué recoges? Si siembras bueno, ¿estás en Cristo? ¿Nomás 2 o 3? Ah, bueno, ya fueron 5. Vámonos. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu,
del Espíritu. Qué precioso versículo, véanlo bien. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. De esto trata el estudio de hoy, de la espiritualidad. De que tú en tu trabajo seas consciente que lo que estás haciendo no lo estás haciendo por un dinero, lo estás haciendo para agradar a Dios. El Señor te va a bendecir cuando tú le dices, Señor, mira, bendice mi trabajo, voy a empezar el día y pues tú sabes, Padre, tengo la renta, tengo la luz y quiero trabajo, Padre, ayúdame. Yo te pido que seas tú bendiciendo mi trabajo. Estás viviendo en el Espíritu. ¿Y tú crees que el Señor te escuche o no? Claro que sí, el Señor no es sordo. Cosecharán vida eterna. En buenas obras. Tito 3:8. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Nosotros confiamos en Dios, claro está, ¿sí o no? Entonces ahora nos debemos de dedicar a hacer el bien. Eso es lo importante. Poco a poco debemos ir entendiendo que esta lección, esta primera letra A de la lección y la letra B nos hablan de una madurez dentro del espíritu, una espiritualidad que nosotros debemos adoptar. La espiritualidad es nuestra. Cuando ya vivimos en Cristo, vivimos en el espíritu. Ya no necesitamos decirlo, ni gritarlo, ni nada. El espíritu ya vive en nosotros. Ya tenemos esa espiritualidad de la que está hablando el trabajo y la espiritualidad. ¿Ok? Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Porque son en el espíritu. En la lectura, Timoteo 4:13a. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia. Es lo que les estoy platicando. La lectura es importante, hermanos. Muy, muy importante. Hagan de cuenta que es una base primordial en un cristiano que sepa leer. Porque todo aquel que sabe leer y empieza a leer las Escrituras, viene la revelación del Espíritu a cada uno. A cada uno es personal la lectura y es personal la llenura del Espíritu. Tú quieres que el Espíritu esté en ti, te llene, ponte a leer, ponte a leer. Y el Espíritu va haciendo el trabajo. Tú ni te vas a dar cuenta. Ya cuando te das cuenta es cuando dices, ya me acuerdo de esto, ya me acuerdo de aquello, sí, esto ya lo había leído. Porque el Espíritu, ¿qué creen? El Espíritu no es flojo. El Espíritu, al momento que hablamos algo de la palabra de Dios, así nos recuerda, esto ya lo viste, esto ya lo leíste. Así nos recuerda Él. Y nosotros somos de aquellos que, ay, ¿cómo dijo? Sí, casi, aquí lo tengo, casi, pero no me acuerdo. Por eso dice mi pastor amigo, dice que más vale una pálida letra que una brillante memoria. ¿No te acuerdas? Mejor apúntalo. Y ya no estás sufriendo con que, ay, sí me acuerdo ahorita. No, apúntalo. En la exhortación. Y a animar. En la enseñanza. Primero de Timoteo 4:13c. Y a enseñar a los creyentes.
Aquí quiero hacerles notar una cosa. Fíjense bien que en este capítulo de 1 de Timoteo 4:13 hay 3 letras. ¿Sí se dan cuenta? Dice la letra A, la letra B y la letra C. ¿Sí o no? Eso quiero que aprendan ustedes a ubicarlo dentro de los estudios que se hacen aquí en Fundación Emanuel, porque muchas veces les ponen la letra B, es la segunda parte del versículo, pero no todos los versículos son A, B y C. Hay unos que nomás tienen A y B. La parte A es la primera parte del versículo, la letra B es la segunda parte. Porque si les hacen una pregunta y les mandan a la letra B, la respuesta está en la segunda parte. O sea, aprendiendo nada más a ubicar la palabra, a escudriñar. Para Dios es muy importante en lo que nos ocupamos, para nuestra ocupación, nuestro oficio. Para los cristianos, ¿cuál es su verdadero oficio? Decir la palabra. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. Amén. Evangelizar. ¿Qué más? Sí. Bautizar también. Pero lo principal es evangelizarlos, discipularlos y enviarlos. Otra vez, a que hagan lo mismo. Ya te enseñaron, ya aprendiste, ahora tú enseña a otro. Hazlo discípulo y ahora envíalo a que haga lo mismo. Sale que se repita el proceso. No todo aquello en lo que invertimos nuestro tiempo, aún al momento de hacer nuestro oficio. Porque podemos estar en una fábrica armando cepillos o haciendo ropa, o pues podemos tal vez estar en la policía, ser un policía pues vigilando una calle, pero ¿en qué ocupamos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo en el momento de estar en la fábrica? ¿En dónde está nuestra mente? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Nuestros pensamientos? ¿Dónde está? Esa es la verdadera ocupación que Dios ve en nosotros. De nuestra ocupación dependerá si trabajamos en el espíritu o en la carne. La diferencia entre trabajar en el espíritu o en la carne es del cielo a la tierra. Dos personas pueden estar realizando el mismo oficio en el mismo lugar, con el mismo salario, y sin embargo, experimentar resultados diametralmente opuestos, que van del gozo al desánimo, de la salud a la enfermedad y del dulce sueño al insomnio. Al final de esta lección haremos una oración de arrepentimiento si descubrimos que estamos trabajando en la carne. ¿Ven cuál es la importancia del arrepentimiento? El arrepentimiento, debemos hacer una oración con el Señor. Señor, perdóname, toda mi vida pasada te fallé, hice cosas que no te agradaban. Perdóname, Señor. Llegué a equivocarme en gran manera, hice daño a muchas personas. Perdóname, Padre. Te defraudé, a lo mejor no supe llevar un hogar, a lo mejor no supe vivir con mi mujer o con mis hijos. Perdóname, Padre. El arrepentimiento es básico. Dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confiésale al Señor tu pecado. ¿No se lo has confesado? Ya te tardaste. Dile, Señor, perdóname, me equivoqué, la regué, te fallé, mira, perdóname, Padre. Y el Señor te va a escuchar. Y conoceremos la manera bíblica de cómo, a partir de hoy, podemos trabajar en el Espíritu. Resultados de trabajar en el Espíritu. Esta es la segunda parte de una buena lección. La primera es en lo que nos debemos ocupar. Es todo lo que vimos
hasta aquí. Y ahora empezamos esta segunda parte, que es lo mismo, una buena lección del espíritu. Y después vamos a ver todo lo contrario. Dice, resultados de trabajar en el espíritu. ¿Qué es lo que obtenemos? ¿Qué es lo que ganamos cuando trabajamos en el espíritu? O más concretamente, ¿qué es lo que obtenemos al estar en Cristo? Ridículos. ¿Nos pones en ridículo a los demás? ¿Qué pasó con Z? ¿Z? Yo estoy cubriéndolo, tomo un día de asueto. Si lo sigues cubriendo, vas a explotar. Nadie me dijo que era tan divertido. Levantas la tierra, la mueves a levantar, la mueves de nuevo, se repite, ejercitas los brazos y el tórax. Sí, claro, veo qué quieres decir. Sí, eso es fascinante. Lo siento, señor. Solo estaba charlando con mi amiga, señor. Acabo de tener una charla con el general Mandíbula y Poquita, ¿no? cualquiera que no cumpla con su cuota va a ser despedido. Vamos, ¿qué te pasa? Ni un jaguar. ni- Es nuevo. Oye, ¿qué te parece si te ayudamos a mejorar un poco tu actitud? Quitándote tus raciones de este día. Gracias. No sé en qué estaba pensando. ¿Cómo le hablé así? ¡Qué locura! Perdón por causarte problemas, pero si quieres compartir mis raciones, será un placer. ¿Me estás invitando a cenar? No, no. Bueno, si no tienes ningún otro plan. Revisaré mi calendario. Y, ¿sabes? Me da gusto que Z se haya tomado el día. Ascenso. Fíjense este versículo, ¿eh? ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Cuando este versículo nos está diciendo que cuando alguien es presto, correcto y hace lo bueno en su trabajo, siempre estará delante de la gente, pues que ven que está bien y lo van a ayudar. Y dice, estará enfrente de los reyes, puedes estar enfrente de los dueños del negocio o algo, si eres bueno en tu trabajo, si te ven que eres activo, ¿verdad? Pero dice que si no, que es mejor estar en un lugar privilegiado que estar en un lugar de más baja calidad o de más menosprecio, se puede decir. Gustar del trabajo. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Amén. Bueno, perdón, ¿el uno que dijo? Esa es la segunda. Sí, en el 1 dice Proverbios, sí, ascenso. El 1 es el ascenso. Estos son los resultados de trabajar en el espíritu. Ascenso. El 2 es gozar del trabajo. Yo le voy a traer una Biblia sencilla la semana que entra al que me diga quién escribió el libro de Eclesiastés. No los que saben, los que... ¿Están seguros? Te voy a traer una Biblia tierna. Está bien. Lo quería hacer dudar, pero no lo dudaron. Está bien. Una sencilla dije, ¿eh? No una MacArthur. Gozar el bien del trabajo. 3. Gozar el bien del trabajo. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. Amén. 4. Gozar de la vida con la esposa.
Eclesiastés 9:9. Vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Sin agraviar a nadie. Sí. Muchas veces decimos nosotros que la mujer muchas veces es el amor de nuestra juventud, es la compañera de toda la vida. Hay mujeres que sí tienen un espíritu de lealtad hacia su marido, y yo mis respetos para todas esas mujeres que consagran su vida al Señor y a su marido, porque recuerden que el matrimonio lo instituyó Dios mismo. Cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso dice aquí, dice el estudio, que debemos de gozar de la vida con la esposa. Y luego vemos el 5. El 5 nos habla de alegría. Eclesiastés 2:24. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Seis, administrar las riquezas de los pecadores. A mí como me gusta que dice un versículo de la palabra de Dios, que el dinero de los impíos irá a dar a manos de los hijos de Dios. Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Amén. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Gracias. 7, dormir bien. 6, 7, dormir bien. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco. Pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. ¿Verdad? Miren, rápido llegó la bendición. Los demás con sus cielos están conectados. Unidos son de razón. Reciban 3%. 8, mejor salario. Eclesiastés 4:9. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Damos gracias a Dios por la vida de mi hermano Fernando, porque él es el que nos trajo las Biblias, porque también los ve a ustedes igual como sus hermanos menores. Y damos gloria a Dios por la vida de ustedes. 9, provecho. Isaías 65:23a. No trabajarán en vano. Impresionante. Al conocer estas verdades uno se pregunta, ¿cómo no ha trabajado siempre en el Espíritu? Nos va mejor, ¿verdad? Esta verdad cambia toda nuestra perspectiva natural, pues no depende de nuestra capacidad o inteligencia, sino
de la obra del Espíritu en nosotros, el ser ascendido a un puesto de mayor autoridad laboral, el gozar del trabajo, el disfrutar del fruto del trabajo, estar alegres, tener un mejor sueldo, dormir bien y hasta tener una mejor relación matrimonial, depende de trabajar en el Espíritu. Hasta aquí nos va quedando claro lo que es la espiritualidad. ¿Sí? Sí nos va quedando claro que el depender de Dios es solamente como podemos vivir una vida espiritual. Si tú vives en Cristo, en Dios y en el Espíritu Santo, estás viviendo una espiritualidad. Cuando hablas de Dios, estás hablando de Cristo y del Espíritu. Cuando hablas de Cristo, estás hablando de Dios y del Espíritu. Y cuando hablas del Espíritu, estás hablando de Cristo y de Dios, porque recuerden que los tres son uno. Nosotros igual somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? No podemos vivir, por ejemplo, nosotros podemos vivir sin el alma, podemos vivir sin el espíritu, mucho menos vivir sin el cuerpo, ¿verdad? Por eso necesitamos estar consciente que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno. Si analizamos cada resultado, descubrimos que nuestra actitud y estado de ánimo por causa del trabajo mejora y enriquece todas las áreas de nuestra vida. Alabado sea Dios por estas verdades. Cristo, verdades eternas. Veamos el contraste y examinémonos si estamos trabajando en la carne. Ahora vamos a ver todo lo contrario de lo que vimos anteriormente. Vamos a ver el lado negativo de vivir en el espíritu, en la carne. Para arrepentirnos y dejar de trabajar en la carne, empezar a trabajar Está bien, debo aprender a ser positivo. A ser positivo, aunque sea completamente insignificante. Soy insignificante, pero muy positivo. Oh, lo siento, Zeta. Es que no te vi. Es excelente, Azteca. Mi fórmula funciona. Soy tan insignificante que soy invisible. Empiezas a entenderlo. Después de todo, no eres solo tú. Somos todos nosotros. El equipo. En resumen, esto. ¿Un agujero gigante en la Tierra? Bien, amigos. ¿Están en condición? ¡Sí! Sí. Bien. Ahora, R1734 a la Z7829 formarán la bola destructora. ¿Entendido? ¿Cómo no? ¡Ey! ¿Entendido? No lo olvides, Azteca. Sé la bola. Eso es lo que importa aquí. Recuérdalo. Todos debemos formar una bola. ¿Quieres dejar de decir tonterías? Zeta, me encanta mi trabajo. Y tú, creo que piensas demasiado. Vamos, Zeta, construyamos una colonia más grande y mejor. Y por el bien de todos, trataré de hacerlo con gusto. Sí, entiendo. ¿Cómo podríamos ser felices siendo solo una pieza de equipo de construcción? Bien, obreros, recuerden. Aquí viene. Sean la bola. Uy. Muy bien, sonríe y soportalo. Todo es por la colonia. Ay, ay, ay. Creo que esa acrobacia va a provocar algunas demandas. Sujétense aquí arriba. ¿No te dije que las alturas me producen náuseas? No. Sí, estoy consciente. Solté la bola. afán, el número 1. Eclesiastés 2:5. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? El segundo es vanidad.
Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. ¿Qué estamos viendo aquí? Que aquí nomás están en la carne, aquí no hay en el espíritu, ¿sí? Nomás están viviendo en la carne. Y son 15 distintas maneras que vamos a ver ahorita de cómo es el trabajar en la carne. Nosotros ya vimos lo que es en el espíritu. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta acerca del espíritu? Acerca de cómo vivir en el espíritu, cómo trabajar en el espíritu. Dependiente totalmente de El leer, el congregarnos, el estudiar, es depender de Dios en el espíritu. Y es lo que nosotros día con día vamos consiguiendo. No vamos consiguiendo un mejor lugar, no vamos consiguiendo una mejor ropa, no vamos consiguiendo cosas materiales. Vamos consiguiendo una limpieza espiritual, una limpieza aquí, porque la limpieza viene en la mente. Debe de ser el espíritu el que renueve todos nuestros pensamientos, sacar con la palabra de Dios lo malo que antes teníamos y meter lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú cambias tu manera de pensar por leer la Biblia, por ende, cambias tu manera de vivir, porque ya vives en el espíritu. Amén. 3, dureza. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido. Todo es tan deprimente. Aquí es cuando dice Salomón, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vanidad, todo es presunción, todo es nada más un dolor en el espíritu. El vivir en la carne es una aflicción. Y eso es lo que nos vamos dando cuenta ahorita poco a poco. 4, aflicción. Observé todo lo que ocurría bajo el sol, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Cinco, fastidio. Eclesiastés 2:18a. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Seis, aborrecimiento. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo. Dolores y molestias. Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Nosotros cuando trabajamos en la carne, estamos trabajando en una ocupación, en un oficio, y nos damos cuenta que al final del día, al final de la jornada, estamos cansados, no conseguimos lo que nos habíamos propuesto, y viene el malestar, viene la molestia, a lo mejor el dolor, si estamos cansados del trabajo. ¿Pero por qué es esto? Porque vivimos en la carne. Pero cuando vivimos en el Espíritu de Dios, nosotros sabemos que el trabajo es una bendición. Digo, Señor, si este día no pude culminar lo que yo quería acabar, está bien. Mañana lo acabo, Señor. Pero ya descanso con una tranquilidad propia
propia del Señor, porque precisamente ya descanso en el Señor, ya no descanso en mis fuerzas, descanso en el Señor. Señor, yo sé que no acabé, pero mañana tú me vas a dar fuerzas, me vas a dar el ánimo y voy a acabar lo que no acabé hoy. Eso es vivir en el Espíritu. Y lo que nos está enseñando esto es que cuando nos acostamos molestos, enojados, es porque todavía la carne nos domina. Ah, ya me cansé, no me queda bien esto, mañana lo acabo, estamos de malas. Sí, porque no vivimos en el Espíritu, te escucho. Claro, sí, perfecto. 8, insomnio. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. 9, sin provecho. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Qué triste se ha de haber sentido Salomón cuando escribió estos párrafos, ¿verdad? Qué triste darse cuenta de su realidad, que después de haber sido el hombre pues más sabio, más rico y el hombre amado por Dios de una manera muy especial, llegar a darse cuenta que todo era vanidad, que a final de cuentas pues nada tenía valor si no era con Dios. Nada valía, si dice todo es vanidad, todo lo que está en el mundo es vanidad y aflicción de espíritu. Él ya se daba cuenta porque estuvo de un lado y estaba viendo lo que causaba el tener y el no tener. Él sabía distinguir lo que era el mundo. Era tan sabio que él sabía distinguir qué era lo que pasaba de un lado y lo que pasaba del otro. Por eso Dios le regaló esa cualidad. Desperdicio 10. He notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas, no queda nada para dejarle a los hijos. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. Yo creo de ahí viene el dicho, ¿no? Que cuando uno se muera no se va a llevar nada en su caja. Hay mucha gente que es tan vanidosa, tan presunciosa, que acumulan y acumulan y acumulan. Y yo una vez le dije a un amigo, híjole, mano, yo le voy a pedir mucho a Dios que cuando te mueras, te eche tu casita ahí, te la echen ahí en la caja. Tanto quieres tu casa y tus cosas que te mueres por ellos, no te vas a llevar nada, hermano. Y aquí nos lo dice la palabra, nos vamos a ir como llegamos, desnudos, sin nada. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada. 11, indigestión. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Esto es lo que le llamamos vivir sin esperanza. El 12, desesperanza.
Así que, desilusionado, me di por vencido. De todo lo que se afanó, se dio por vencido, que no había ganado nada. 13, envidia. Eclesiastés 7. Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito, porque envidia a sus vecinos. Insatisfacción. Aquí está el 15. Toda la gente se pasa la vida trabajando para tener qué comer, pero parece que nunca le alcanza. Porque no se satisface, porque esa satisfacción nomás nos la regala el Señor. Cuando tú te sientas a comer, ¿haces oración? ¿Sí o no? Sí. La verdad, la verdad. No porque esté aquí Paco. Digan la verdad. ¿Sí? ¿Sí hacen oración? ¿Cómo le dicen? A ver, dime, chaparrita. ¿Cómo haces oración? A ver, dime. ¿Cómo oras por los alimentos? ¿Sí, tú? Ok, ok. Y luego, 15, incapacidad. He visto otro mal terrible bajo el sol, que pesa tremendamente sobre la humanidad. Dios les da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear. Pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Se mueren y algún otro, incluso un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido. Es una tragedia terrible. Impresionante. La evidencia es abrumadora y lo lamentable es que la mayoría trabaja así. Nosotros debemos de tener el sentido común, ya estando en Cristo, que todo lo que hacemos nos va a redituar una bendición de parte de Dios. Porque todo nuestro trabajo, todo nuestro caminar no es en vano, no es en vano porque el Señor siempre va delante de nosotros como poderoso gigante. Él camina adelante, nos abre puertas, nos da gracia delante de la gente para hacer las cosas y debemos de aprovechar porque mientras estemos en el Señor va a haber bendición. Y si tú oras con el Señor, haces una oración de vivir en continua relación directa con el Señor, serás bendecido, hermanos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo hizo todo el trabajo, dio su vida al morir en la cruz por nosotros. Él pasó al lugar santísimo para darnos un lugar al trono de la gracia. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16, dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros, hermanos, la misericordia de Dios ya ha llegado a nuestra vida. Él ha tenido misericordia de nosotros. Díganme si no. Yo soy el primero. Él ha tenido misericordia y Él es bien claro en su palabra cuando dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo me quiera compadecer. Nuestro Dios no se equivoca, se ha compadecido de todos nosotros, ha tenido misericordia de nosotros. Aprovechémosla, aprovechémosla porque de estas oportunidades no son diario, hermanos. No diario se llega a los pies de Cristo, no diario se le alaba. Alabar a Dios es una de las maneras más preciosas de demostrarle nuestra cercanía. Nuestra alabanza siempre sube
como un olor grato ante su presencia, de que estamos aquí, de que vivimos para Él, de que lo buscamos. Por eso el Señor no ha acabado con este mundo, porque todavía hay gente como nosotros que busca de Él, y faltan muchos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo está a la derecha del Padre, todavía intercediendo por los que faltan. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Igual, nosotros debemos de interceder, porque dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador. Ahora nos toca a nosotros ser el mediador. Cuando alguien te pida una oración porque está enfermo, hazlo. Es más, yo no conozco a una persona que cuando le digo, ¿me permite hacer una oración por usted? Yo no conozco una persona que te diga que no. Todos quieren de Dios y todos te dicen, sí, cómo no, gracias. Hasta solitos se agachan. Haz oración por ellos. Ese es nuestro trabajo como hijos de Dios. Ese es nuestro trabajo. Interceder por el que lo necesite, por el enfermo, por el cautivo, ¿verdad? Por la viuda, por el huérfano, por todos aquellos que están en una situación, pues, más precaria que nosotros. Nosotros ya estamos bien, hermanos. Estamos en una silla, nos tomamos un café, un pan, pero hay gente que no tiene nada y no volteamos la mirada para allá. Volteemos la mirada, hermanos. Nos conviene, porque cuando trabajamos para el Señor, ¿qué creen? El Señor paga, y el Señor paga y paga bien. Hagamos las cosas como el Señor quiera. Por mi parte es todo, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Ya no quieres hacer nada, hermano. Párate de la sillita de... ¿Está trabajando en el Espíritu? Crezca en la gracia y el conocimiento de Cristo. ¿Cómo se puede crecer espiritualmente en el trabajo? ¿Cómo se puede crecer? En el trabajo. Ok, sí, es correcto. ¿Qué más? Por obediencia, sí, también. Testimonio también. Orando a Dios. Antes de que empieces tu trabajo, dile, Señor Padre, yo te pido que en este momento tú me des capacidad, me des ánimo, me des sabiduría para saber cómo hacer las cosas. Ayúdame, Señor. Quiero hacer este trabajo bien, que me vean bien, que todo me queda bien. Encomienda tu trabajo a Él. Lo que vas a hacer, dile, Señor, ayúdame, dame capacidad. ¿Tú crees que el Señor te la dé? Claro que sí, Él te va a ayudar. ¿Está trabajando en la carne? Arrepiéntase. Pero ¿cómo saberlo? Primero que nada, por los frutos. ¿Experimentó los resultados negativos de trabajar en la carne? ¿Trabajó solamente por el dinero? Son preguntas, ¿eh? Trabajo solamente para mí, no pago diezmos, no ayudo a los necesitados, no alcanzo a suplir mis necesidades ni las de mi familia. ¿Cómo podemos dejar de trabajar en la carne y empezar a trabajar en el espíritu? A continuación, veremos una analogía tomada de la vida de Jesús respecto al trabajo. Jesús sabía quién era y sabía que el trabajo dignifica al hombre porque es algo espiritual. Jesús nos enseña que no hay trabajo indigno y que aún el más bajo y denigrante trabajo a los ojos de los hombres, para Dios no lo es, ya que es parte de la naturaleza de Dios, de la nuestra, si somos hijos de Dios. Jesús nos mostró
tomando el trabajo de su época, que era el más denigrante y el más bajo. Y nos dijo que, así como él hizo, nosotros debemos hacer, dándonos un ejemplo. Que de esa actitud la debemos tomar, que debemos trabajar, no importa el trabajo que se nos ponga enfrente. No sé, está oscuro. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Muy oscuro. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿De qué manera podemos lavarnos los pies los unos a los otros? Es una pregunta. ¿De qué manera? Amén. ¿Qué más? Siendo humildes, porque lo que Jesucristo nos demuestra aquí es humildad, pero la humildad también es nobleza. Cuando dice nuestro Señor Jesucristo: aprendan de mí, que soy manso y humilde, aprendan de mí, que soy manso y noble de corazón. Es nobleza la que nos enseña el Señor, que no debemos ser, no debemos ser despectivos, debemos de ser, ahora sí que, positivos delante de la gente en cualquier aspecto, no por el hecho de que alguna persona esté como indigente, quiere decir que la vamos a ver mal, quiere decir que el Señor nos la está poniendo enfrente para que le ayudemos, para que le demos algo, y no nomás hasta algo económico, ¿sí? Porque muchas veces dicen: ¿cómo le voy a dar? No le des, se va a volver a poner otra vez igual, ve cómo anda.
¿Y a ti qué te importa cómo se ponga? Si Dios te dice que le des, dale, porque tú no sabes si el día de mañana el Señor va a levantar ese hombre y lo va a hacer un buen hijo de Dios. Tú no sabes. Si el Señor pone en tu corazón ayudarlo, ayúdalo, ayúdalo. Trabajemos pues en el espíritu y no en la carne, sea cual fuere el trabajo que Dios ponga delante de nosotros. Trabajo sí hay, pero a veces queremos un trabajo donde hagamos poco y ganemos mucho. La verdad es que si queremos entender esto, el Señor Jesús nos va a poner a prueba y nos va a cerrar puertas para que valoremos trabajo, para que tengamos en alta estima el trabajo, para que seamos mansos y humildes de corazón. Trabajemos, trabajemos, no importa la puerta que se nos abra, por muy baja que pensemos, que sean nuestros ojos, recordemos siempre al Señor Jesús, que es nuestro ejemplo. Amén.